Les recuerdo nuestra encuesta sobre si están de acuerdo o no con que el Tribunal Constitucional pueda derogar, o mejor dicho, pueda declarar la inconstitucionalidad de la ley aprobada en el Congreso para devolver aportes de la ONP. Ahora estamos con dos invitados y vamos a hablar del tema de elecciones generales 2021. Está con nosotros Jorge Luis Mamani, abogado especializado en estos temas, y Camilo Cárcamo, que es precandidato, perdón. No está aún. Bueno, lo esperamos si se une. Vamos a hablar con el doctor Jorge Luis Mamani sobre algo que todavía no acabamos de entender todos muy bien. ¿Cómo es este mecanismo de las elecciones internas por las cuales se ha designado, elegido es la palabra en realidad, a los candidatos al Congreso en dos modalidades? Una, por votación directa, un militante, un voto, y otra, a través de delegados. Nos da curiosidad particularmente el caso de Fuerza Popular, por eso habíamos invitado a un representante de Fuerza Popular, porque su delegada en Arequipa, era una nada más, no ha asistido el domingo pasado a votar. Entonces, ¿cómo quedaría la lista de Fuerza Popular? Hay dos partidos en esa situación, Perú Patria Segura y Fuerza Popular. ¿Cómo queda esa lista? Podría ser observada por no haber sido objeto de votación. Señalan que hay una lista a nivel nacional y que los delegados a nivel nacional han aprobado esa lista única, pero podría ser una interpretación. Buenas noches, doctor Mamani, bienvenido al Búho. Muy buenas noches, Mabel. Bueno, efectivamente, los partidos en nuestro país, en la teoría, deberían practicar la democracia interna, ¿no? Así como todos vamos a votar, ellos también deberían tener de elecciones internas que permitan que sus candidatos estén, pues, legitimados, avalados por la militancia. Históricamente, o tradicionalmente, en los últimos 20 años ha habido tres métodos. Ha habido una democracia abierta, que es decir, votan los militantes y gente no militante por los candidatos. Ha habido una democracia cerrada, una elección interna cerrada, donde votan solo militantes, la famosa llamada un militante, un voto. Y una tercera muy polémica, ¿no? Que es la de delegados. Como todos sabemos, desde el año 2008 comienza la reforma, 18 comienza la reforma política, se aprueban las PASO, que son aquellas las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que lamentablemente por el tema de la pandemia no logró este año aplicarse, ejecutarse, porque si no todos habíamos sido convocados a un filtro, a una elección previa para elegir a los futuros candidatos a los partidos políticos. Incluso aquellos partidos que no pasaron el 1,5% de votos a nivel nacional ya no iban a poder participar el 11 de abril de 2021. O sea, ya había un filtro previo para que disminuya esta cantidad de partidos que tenemos en nuestro país. Lamentablemente no se pudo dar estas pasos, estas primarias abiertas en nuestro país, pero sí se acordó en el Congreso de que se mantengan dos modalidades, que son las elecciones cerradas, es decir, un militante, un voto, y las de delegados. La única diferencia en esta ocasión ha sido que por primera vez la OMPE y el jurado han podido intervenir, tanto como para organizar la OMPE como para fiscalizar el jurado. En las elecciones de un militante, un voto, efectivamente votan pues los militantes del partido político por sus futuros o eventuales candidatos. En las de delegados... O sea, por ejemplo, en Arequipa, para aclarar, los militantes han asistido y han votado por la fórmula presidencial y por el candidato de su preferencia entre los precandidatos que habían sido inscritos antes, ¿no? Esa ha sido la manera. Luego se computan los votos por los precandidatos y se hace un ranking, ¿es así? En el caso de un militante, un voto, las elecciones cerradas, efectivamente, los de Arequipa, la militancia de Arequipa ha votado por sus candidatos al Congreso de Arequipa, pero también ha votado por la fórmula presidencial nacional y por los candidatos al Parlamento andino. Entonces, Parlamento ha andino, habido, sí. ha habido una elección directa. Claro, no en todos los partidos ha habido competencia.
Recuerdo que solo ha habido 3 partidos con competencia, ¿no? Los demás han sido listas únicas, Lista única. prácticamente. Y uno que otro ha sido ¿Y voto qué sentido preferencial. tiene la lista única? Porque si no se ha establecido un mínimo, digamos, hay lista única con 2 votos y bueno, sale igual, ¿no? O sea, no hay... Claro, sí, ¿Cómo, una baja participación, o sea, efectivamente, pues. democráticamente, cómo se interpreta eso? Bueno, aquí habría un tema de crisis de representatividad, ¿no? ¿Cuánta participación hay de militancia de un partido? Es decir, ¿cuánta militancia activa se tiene un partido político para poder elegir a sus propios candidatos, ¿no? Hemos visto que en nuestro país ha sido más o menos del 5%. Incluso algunos, como el Partido Nacionalista, ha tenido el 0,62%. Es una cantidad muy, muy baja, ¿no? De representatividad. Pero bueno, son parte o situaciones que se han desencadenado producto de que no se pudo dar la reforma política. Muy bien, ahora hablemos de la elección por delegados. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Cómo ha funcionado para entenderlo? Muy bien, es polémica, ¿por qué? Porque tradicionalmente se reúnen 5 o 6 personas de todo a nivel nacional, es decir, los, digamos, dirigentes del partido, una cúpula partidaria de 5 o 6 personas. Ahora han aumentado, por si acaso. He visto que hay partidos que tienen como 40 delegados. Históricamente han sido 5, 6, 10 personas. Y se reúnen en Lima, se sientan y reciben las listas de todo el país, más la fórmula presidencial, más el Parlamento andino, y votan por esa lista o anulan su voto. Es decir, pues es criticable, ¿no? Porque una cúpula partidaria de 5, 6, 10 o 40 personas va a elegir a todas las listas de todo el país, es decir, a los 160 candidatos al Congreso de la República. Entonces, por eso es que es muy, muy, muy curiosa. Usted mencionaba, doña Mabel, que el tema de Fuerza Popular es indiferente si asistió o no asistió el delegado de Arequipa, porque al final, como bien explicaba, son los delegados que van a elegir a las listas de todo el país. ¿Qué quiere decir con eso? Y Que alguien de Lima va a entonces, votar ¿por por qué? Tacna, por Moquegua, por La Libertad, por Lambayeque. Sí, le entiendo, pero entonces, ¿por qué o cuál era el sentido de que algunos partidos tenían delegados que iban a votar en forma descentralizada? De hecho, Fuerza Popular era uno de ellos porque se estableció un delegado, por lo menos en Arequipa. Y hubieron otros que tenían su elección por delegado centralizada, o sea, todo en Lima. Los delegados estaban todos en Lima. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Ninguna. Bueno, la pandemia, solo eso. La OMP ha Evitarles el facilitado viaje, nada evitar el más. viaje, totalmente, así es, evitar el contacto, ¿no? Mm. Así es. La única Pero igual justificación. votaban. Entonces, no habría problemas con la inscripción de las listas de Fuerza Popular y de Perú Patria Segura en Arequipa, porque Incluso se hay ha aprobado partidos la lista a nivel así nacional. es, así es. Incluso hay partidos que tienen 7 delegados, como Perú Nación, Ujú, y lo han votado los 7 al 100%, es válida. O ujú, partidos que han tenido 80 delegados y solo han votado 20, ¿no? Igual es válido, no hay un porcentaje mínimo de participación. ujú, ujú. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo se va a inscribir? Porque después de la elección, un militante y un voto, por ejemplo, o de la elección de delegados, hemos visto listas hasta de 8 personas, cuando en Arequipa la lista que a ser presentada al jurado debe ser de 6 y debe cumplir la paridad, los criterios de paridad y alternancia. Pero vemos que algunas listas no lo cumplen. Por ejemplo, dice invitado, que se supone para cumplir la paridad va a tener que ser de determinado sexo para... Pero hay listas de más de 6 y hay listas que no estarían cumpliendo el criterio de paridad. Entonces, me resulta curioso entender cómo va a ser ese proceso, porque han votado, pero vamos a suponer que han votado en los 5 primeros puestos hay varones. Eso va a tener que conciliarse con la obligación de presentar listas paritarias y alternadas, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, ya han pasado un primer filtro, ¿no? En la OMPE, en la cual ya se ha verificado si hay posibilidades de cumplir o no la paridad de alternancia. Entiendo que, por ejemplo, el partido aprista es el que ha presentado una gran cantidad de candidatos y han tenido mayor votación los varones, efectivamente, por lo que se tienen los resultados.
En ese caso, lo que sucede es que para cumplir con la paridad de alternancia van a tener que elegir al varón más votado y de ahí a la mujer más votada, varón más votado, mujer, y así sucesivamente para poder cumplir. Eso, digamos, tendría solución. Pero la mayor cantidad de listas ya cumplen con esa paridad. La única observación sería el tema de la designación directa, que ahí sí tendría que designar al género que corresponda para que se cumpla esta paridad de alternancia, ¿no? Y esto va a empezar a partir de mañana, porque hoy es el último día en el cual ya se deben publicar los resultados. De hecho, entiendo yo que unas horas deben publicarse estos resultados definitivos y para cumplir con el cronograma electoral. Ha publicado, ya está por publicarse en algunos instantes. Y mañana ya podrían apersonarse al jurado electoral especial hasta el día 22 para ya presentar sus expedientes de inscripciones de candidatos. Muy bien. Entonces, una lista al Congreso por Arequipa, entonces, que es de 6. ¿Cómo tiene que inscribirla un partido? Hay algunos, o qué es lo que va a revisar la OMPE. A ver, tiene que ver un 80% elegido y un 20% invitado, luego la paridad y la alternancia. Porque, para hacer la pregunta más específica, entonces, ¿qué causales podría haber que el jurado rechace una lista cuando sea inscrita? ¿De qué formas, por ejemplo? Bueno, ahora, lo que ahora viene ya la OMPE ya queda, digamos, ya cumplió su papel. Todo lo que viene ahora es el jurado. El jurado electoral especial y una apelación del Jurado Nacional de Elecciones. Usualmente lo que ocurría anteriormente era que la mayor causal de improcedencia de una lista era democracia interna, porque había en sus actas de democracia había errores, ¿no? De que se desarrolló, por ejemplo, a mano alzada, cuando usamos el que voto secreto, que el comité electoral no son militantes, como son los que tienen que ser militantes, cosas por el estilo. Como ahora vienen todos estos filtros de la OMPE, yo calculo que va a ser bien difícil de que alguna lista sea rechazada por un tema de democracia interna. Sobre todo la alternancia, antes también había esos problemas, porque lo hacían a mano y bueno, se equivocaban usualmente, pero ahora hay un sistema, se llama sistema de Clara, del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, cuando ingresan al sistema, ya registrar los datos, el sistema les va a decir, oye, no cumples con la paridad de alternancia, alerta, ¿no? O sea, es más, no les va a dejar continuar ingresando en el sistema. No les deja, ok. Entonces, como que ya les ayuda, digámoslo así, ¿no? Entonces, ya hay un pequeño filtro para que hagan bien. Calculo que la problemática que va a suceder ahora va a ser la usual, que es las hojas de vida. Pero claro, ello ya afecta solo a los candidatos, no a la lista total como afectaba antes la democracia interna y el tema de las cuotas, o que ahora sería paridad y alternancia. Entonces, por ahí no hay mayor complicación. La complicación va a ser más por los candidatos, si tuvieron o no licencia, si renunciaron o no renunciaron, si tienen o no tienen descargo, si están o no están afiliados a otro partido político y tuvieron el plazo, cumplieron el plazo de la renuncia, si trabajan como regidores o como funcionarios y han o no han pedido licencia, ¿no? Entonces, cosas por el estilo. Si tienen o no tienen bienes y han consignado o han omitido información. Yo creo que por ahí van a pasar las revisiones y los problemas que puedan tener. Y las tachas que podría haber. Las tachas eventuales también. Ya, entonces, van a inscribir 6 candidatos y tiene que ser paritario y alternado. O sea, tendría que ser varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer, o mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón. ¿Cierto? Correcto. Ya. Y de esos 6, solamente uno podría ser invitado. Solo uno, que podría ser cualquier número. Y claro, que ya sabemos qué número va a ser, porque ya se ha informado la OMPE qué número va a ser en cada partido. Claro, hemos visto en las listas, a veces le están reservando el 1, el 2, el 3, el 4, según, ¿no? Sí. Ya a criterio de cada partido. Y para los accesitarios, ¿cómo es en el caso de Arequipa? Bueno, usualmente en la elección congresal no hay accesitarios, ¿ya? Esta es la primera vez que no se inscribe y no existe. Algunos lo hacían, ¿no? Pero igual esto es irrelevante porque no estaba legislado. Excepcionalmente en esta elección 2021, el legislador de Congreso acordó de que se pueda poner 1, 2 o 3 nombres accesitarios por si sucedía algo, ¿no? Alguna renuncia, porque era la primera vez que estamos haciendo esta situación de pandemia y por una modalidad de la OMPE y el jurado, o sea, hay fiscalización, ¿no? Y bueno, por eso es que ahora sí se puede poner a unos accesitarios, pero claro, ello es irrelevante, digo, porque al final
en la resolución del jurado que va a decir quiénes son los candidatos, ellos no van a figurar. Ellos solo están para efectos del acta de democracia, de figurar si algo le sucede a alguno. Por ejemplo, el caso del señor Sagasti, ¿no? Que dijo que va a renunciar, entonces, pero ahí no hay accesorios, ¿no? Porque es fórmula presidencial. Entonces, por ejemplo, ahí no habría cómo repararlo. Así que el señor Sagasti tendría que sí o sí postular y ya luego renunciar en enero. En todo caso, sí pueden inscribir, pero no es obligatorio. No es obligatorio. De hecho, muy pocos han considerado accesorios por lo que he visto en las listas. Muy bien. Bueno, ¿algún otro tema que usted considere importante aclarar para nuestra audiencia, aparte de los que hemos hablado en relación a esta inscripción, para estar todos enterados, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Que es lamentable que la reforma no se haya podido implementar justo a marzo del año 2021, o sea, antes de que inicie la pandemia. Había solo 5 partidos que cumplían con los requisitos para poder participar en las elecciones. ¿Por qué? Porque la reforma decía que tiene que tener ahora al menos el 1% de militancia del padrón electoral, que esto significa 24.200 militantes. No cumplían todos, solo 5 partidos. Pero no solo ¿Cuáles eran esos 5? ¿Recuerda usted? A ver, uno era el FREPAP, dos era Unión por el Perú, incluso Vamos Perú era uno que pasaba raspando, el PPC, y el quinto no recuerdo quién era, pero eran solo 5, porque no solo se trataba de militancia, 25.000 militantes, que varios tienen 25.000 militantes, por si acaso. El APRA, el Partido Nacionalista, varios tienen 25.000 militantes, más de 25.000 militantes. El tema era que también tenían que cumplir al menos una tercera parte de comités provinciales en todo el país. Los comités. 80 claro. Comités, y no lo cumplían. Entonces, si nos damos cuenta en lo que he mencionado, solo 5 cumplían con estos requisitos y no todos están en el Congreso. Entonces, en realidad, lo que ha sucedido con la pandemia y el COVID ha sido un salvavidas para varios partidos políticos poder participar, ¿no? Y bueno, ahora tenemos pues que elegir. Bueno, pero para una siguiente elección ya disminuirán, ¿no? Porque estos 25 partidos es realmente totalmente inapropiado para una democracia tan incipiente como la nuestra, ¿no? No ayuda en nada, ¿no? Bueno, afortunadamente se mantiene la obligatoriedad de participación, que antes no había. Antes se podía uno exonerar de participar en una vez, en una ocasión, una elección general. Y no perder la inscripción. Y no perder la inscripción. Ahora es obligatorio. Y no solo eso, además tiene que pasar la valla del 5% o tener al menos 7. Es decir, yo calculo que 5 o 6 partidos van a lograr pasar la valla y lograr tener esto. ¿Cuál es la situación del Frente Esperanza de Fernando Olivera? Estaba su inscripción como dudosa, pero algunos informan que sí está y otros que todavía faltaría algo. ¿Cuál es su situación? Todavía es dudosa, todavía tiene plazo hasta el 22 el jurado, bueno, el ROP, el Registro de Revisiones Políticas del Jurado, para resolver y terminar por zanjar este tema de su inscripción, pero se le ha permitido participar en democracia interna porque parece ser de que sí cumple, bueno, 1, ha presentado el expediente, y 2, habría inicialmente cumplido con el mínimo de militantes y de comités provinciales, ¿no? Ahora, de eso que el RENIEC, que verifica las firmas, corrobore que todas sus firmas son válidas y que al menos tiene 24.000 firmas válidas de militantes, ya es otro tema, y eso se va a resolver en estos días, ¿no? Así que todavía sigue en veremos su inscripción en si va o no va su fórmula presidencial y sus candidatos al Congreso. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Luis Mamani, por estar con nosotros esta noche y habernos aclarado todas estas dudas. Hasta cualquier momento. Buenas noches. Buenas noches.